Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Gabriela Salazar. Soy la actual coordinadora del Museo de Bellas Artes. Junto a un equipo de 14 personas trabajamos en lo que fue el montaje y la apertura de la exposición El Despertar, el ciclo de oro del dibujo de Oscar Sánchez Kelly, que abarca un periodo de 1970 a 1980. Esta actividad, este conversatorio, tiene como objetivo justamente visibilizar la exposición, también buscar una nueva mirada, una nueva perspectiva al trabajo realizado por Oscar Sánchez Kelly durante mucho tiempo, no solamente en nuestra provincia, sino también a nivel nacional e internacional. Es por eso que estamos con su curadora, que es Perla Yuliana, eh, quien a partir de las interpretaciones de Claudia Sánchez, la hija de Oscar Sánchez Kelly, eh, pudieron lograr hacer un trabajo reflexivo y analítico que va más allá de lo formal, sino que analiza también el simbolismo, el contenido poético de sus obras. Así que les doy la bienvenida a todos a los que están presentes y les cedo la palabra a Perla, que ella mejor que nadie va a saber explicar de qué va este proyecto, en qué están trabajando. Y bueno, luego Claudia va a hacer una breve, porque es muy largo el trabajo que ella está haciendo, pero un breve resumen de todo lo que aborda las obras de Sánchez Kelly. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos los amigos de España que han hecho el esfuerzo de estar a esta hora. Gracias a los demás que no conocemos, pero agradecemos enormemente su presencia. En este conversatorio, El Despertar, Contenido y Sentido, el ciclo de oro del dibujo de Sánchez Kelly, año 1970-1980. En el arte contemporáneo, la ejecución hoy de cualquier proyecto expositivo adquiere un paisaje muy complejo, de carácter multidisciplinario, multilateral y multifuncional. El proyecto expositivo El Despertar es el resultado del trabajo en equipo integrado en principio por Claudia Sánchez, quien les habla, Perla Gugiana, como curadora, y la colaboración en la composición de la música que acompaña el vídeo de Fernando Sánchez. Este proyecto expositivo se desarrolló en 4 etapas, 2 etapas en Madrid y 2 etapas en Resistencia. La primera etapa, teórica en Madrid, fue la concepción y redacción del proyecto curatorial a mi cargo sobre el trabajo previo de selección, estudio, investigación e interpretación de las obras por Claudia Sánchez. La segunda etapa ejecutiva de creación, diseño y grabación del vídeo El Despertar, que integra el proyecto curatorial, está a cargo de Claudia Sánchez, quien presenta y explica el contenido de cada obra. La tercera etapa, la exhibición pública en Resistencia, en el MUBA, Museo de Bellas Artes René Brusseau, contamos con la colaboración del amigo Rubén Osvaldo Sosa, quien trasladó el material gráfico desde Madrid a Resistencia, se encargó del enmarcado de las obras y su entrega posterior al MUBA, acompañado de nuestra amiga y colaboradora, la licenciada Ángela Ayala. La cuarta y última etapa, que se realiza totalmente en el MUBA, de organización, difusión, promoción y coordinación, a cargo de la profesora Gabriela Salazar, que nos acompaña hoy. La cartografía de esta curaduría, el montaje de la exposición a cargo del director de arte, don Jorge Tirner. Montar una exposición de arte va mucho más allá de seleccionar y mostrar una determinada obra al público. Requiere de un largo proceso previo de definiciones y decisiones que tienen sus propios trasfondo teórico y práctico y son los que determinan la circulación del proyecto artístico. El proceso que hemos realizado es complejo
con múltiples objetivos y finalidades, en el que intervienen distintas variables, además de la concepción del proyecto, la elaboración del discurso teórico conceptual, la contextualización, el diseño del espacio, montaje, iluminación, orden del recorrido, narrativa, etcétera, constituyen etapas necesarias en todo proyecto curatorial. En el estudio de las obras completas de Sánchez Kelly, además de establecer etapas, se han definido temas y conformado colecciones, las que hacen de filtro para poder mirar en profundidad la producción. El universo artístico de Sánchez Kelly es vasto e imposible de abarcar sin reducirlo a una dimensión razonable para su estudio, investigación y divulgación. Adentrarse en la obra completa no es fácil. Implica un trabajo complejo, que es el que viene realizando Claudia Sánchez desde hace muchos años, y para el que fue necesario crear un marco teórico que haga posible reducir ese universo y hacerlo manejable. El valor intrínseco que posee la creación de Sánchez Kelly, desde el inicio hasta el final, y que deseamos Claudia y yo destacar, es expresar la pureza de la realidad esencial, procurando captar sus aspectos inmutables y atemporales y plasmarlos en la materialidad. En el vídeo El despertar, Claudia Sánchez presenta y ofrece un relato explicativo, perfectamente hilado, del contenido de cada una de las 24 obras que integran la colección, a través de cuyo recorrido los dibujos van introduciendo al espectador en una visión pormenorizada de los estados internos y sutiles experimentados por el artista que lo condujeron al despertar de la conciencia. De esa experiencia transpersonal toma el nombre la exposición. Desde esa perspectiva, nuestra labor pretende contribuir a una visión amplia y renovada de la obra de Sánchez Kelly. Despertar en el espectador un interés renovado, desentrañar sus símbolos, revelar el significado trascendente que lo envuelve. ¿Cómo nace la exposición El despertar? La exposición no surgió directamente. Es una consecuencia del libro, autoría de Claudia Sánchez y de quien les habla, titulado El ciclo de oro del dibujo de Sánchez Kelly, el tercer salto evolutivo en el arte, actualmente en edición. Consta de 2 partes: presentación y marco teórico conceptual y el análisis e interpretación de los dibujos de la colección. La denominación ciclo de oro del dibujo hemos atribuido, Claudia y yo, al periodo comprendido entre 1970 y 1980. Es un periodo creativo intenso, preciso y coherente, caracterizado por una alta calidad técnica y temática trascendente, en el que las obras dialogan entre sí, hilvanando un argumento coherente que enmarca y define un universo único que nos habla de la realidad interior del ser humano. Un antecedente del libro Ciclo de Oro es otro libro, Mística y símbolo en el arte de Sánchez Kelly, en el que Claudia Sánchez presenta una síntesis de la totalidad de la obra del artista en 4 etapas bien diferenciadas. La realidad que dibuja Sánchez Kelly no son objetos externos, sino objetos de la conciencia profunda, de la esencia que todo tiene. Es una apertura total a lo que es
Y desde ese estado de conciencia plena, el artista crea y nos comunica los engranajes profundos que nos conforman y los que necesitamos aprender para alcanzar la plenitud que es nuestra verdadera naturaleza. ¿Por qué el título El tercer salto en el arte? Es un concepto acuñado por Ken Wilber, uno de los grandes teóricos de la conciencia, para quien el mundo del arte, como cualquier otro dominio, ha evolucionado de la copia fiel del mundo de la naturaleza, de lo sensorial, del predominio del cuerpo, al mundo de la mente, del psiquismo, de los objetos al pensamiento, del arte realista al arte abstracto. Y el tercer salto evolutivo en el arte es la plasmación del espíritu en la materialidad. Es un salto evolutivo que trasciende el cuerpo y la mente. Sánchez Kelly dio ese tercer salto evolutivo. Y testimonio de esa experiencia y proceso es la colección El Despertar, la que inicia antes de cumplir 30 años. El artista superó la etapa de mera habilidad técnica e incluso superó también la creatividad para avanzar y encaminarse con paso firme a dar el tercer salto evolutivo en el arte, la estampación del espíritu en la temporalidad. ¿Qué significa despertar? En este contexto, despertar es el acto de darse cuenta. Es el despertar a estados más sutiles que también somos y vivimos. Es la lucidez de la conciencia profunda que experimentó el artista para descubrir lo que es la esencia y plasmarlo en la temporalidad a través de mensajes cifrados en símbolos que Claudia Sánchez interpreta y los hace legibles. Ese mensaje trascendente que subyace en la obra del artista constituye su verdadero legado y es el objetivo principal de nuestro trabajo de divulgación. La esencia, el todo, constituye el ámbito de lo sagrado, de la unidad total. Sánchez Kelly expresó ese todo, y en especial en esta colección. Por eso la denominamos el ciclo de oro del dibujo, porque esta colección se distingue del resto de su creación. El crítico de arte alemán Walter Benjamin expresó: si hay un todo, ha de buscarse su expresión en la obra de arte. Compartimos plenamente esta visión. Es opinión generalizada de los expertos que la finalidad del arte contemporáneo es dar expresión a la visión interior, al fondo espiritual de la vida y del mundo. Según Ken Wilber, el gran paso del arte occidental todavía está por darse, y no será hacia el cuerpo y la mente, sino hacia el espíritu. Nosotros pensamos que de momento, con la irrupción del arte digital, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la inmersión, etc., parecería no ir en ese sentido. Sin embargo, la evolución gira hacia lo trascendente. Finalmente, desde la complejidad y sutileza que animan las obras del ciclo de oro del dibujo de Sánchez Kelly, pretendemos ofrecer al espectador las percepciones sutiles que están más allá de la obra, para despertar una experiencia significativa, no solo desde el punto de vista estético, sino intelectual y espiritual.
que induzca a una reflexión serena sobre nuestra verdadera identidad o esencia, propósito que anima toda la obra del artista y constituye su verdadero legado, la búsqueda de la verdad y del sentido de la vida. Claudia Sánchez les hablará de ello. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches. Voy a empezar esta pequeña o breve exposición leyendo esta cita que es de mi padre y que la encontramos hace unos años en un recorte de un periódico buscando información sobre él y documentación. Y creo que esta frase define muy claramente o sintetiza muy claramente toda nuestra tesis y lo que nosotros pretendemos transmitir y lo que hemos estado estudiando y en lo que creemos que es su obra. Y esta frase la dijo él mismo, ¿no? Y entonces él dice, el arte no es solo una forma de expresión interior y mística, sino además de comunión con nosotros mismos y con el mundo. Bueno, la obra de Sánchez Kelly la hemos dividido para su estudio en 4 grandes etapas. La primera etapa, que es la que en donde se enmarcan los dibujos de la exposición El Despertar, pertenece a finales de los años, a finales de los años 60 hasta 1980. Después distinguimos 3 etapas más, de los años 80-90, de los años 90-2000 y la última, la del 2000 al 2011. Entonces, en esta primera etapa voy a hacer una pequeña introducción para entender dónde se enmarca el ciclo de oro del dibujo. En esta primera etapa, como digo, de finales de los 60 a los 80, encontramos trabajos donde él sobre todo hace hincapié en expresar a través de su pintura, porque realmente el dibujo en su actividad artística siempre fue secundario. Él sobre todo pintó, hizo murales y sobre todo hizo grabados. Entonces, en esta primera etapa, como digo, sobre todo él trata en sus trabajos de la relación del hombre con el medio social donde vive. También habla sobre los roles sociales impuestos y también empieza a dibujarnos el estatus interno que podría corresponderse con sentimientos, emociones o pensamientos. Entonces, les voy a mostrar algunas obras de aquella época, por ejemplo, esta, Cabeza en azul de 1969, donde observamos algo muy, muy frecuente en su obra, que es utilizar el color para hablarnos más que la forma en sí. En este caso, vemos que el rostro está dividido en dos secciones, pero sobre todo él remarca el color azul, que corresponde a la parte izquierda del retrato, y ese color azul en lo simbólico pues se asocia a la comunicación. Y la parte izquierda del rostro, la parte izquierda del cuerpo, se relaciona en lo simbólico con el aspecto espiritual o interior. Entonces, de alguna manera ya empieza en esta etapa a hablarnos sobre la necesidad de ese diálogo interno. En esta otra obra se pueden ver esto lo que decía hace un momento sobre los roles impuestos desde el nacimiento. Vemos que hay una mujer embarazada en el centro del dibujo, de la figura femenina, y la división natural que existe también en la naturaleza, ¿no? Femenino y masculino. Y aquí él lo pone de manifiesto y ya empieza a hablar del dos, que es algo que se repite a lo largo de muchos años en su trabajo, la dualidad, ¿no? En este otro trabajo del año 71 también podemos ver cómo nos dibuja cuestiones ocultas, que sería la parte de atrás de la cabeza. Y de nuevo el dos, ¿no? En la dualidad. También el hombre enfrentado a su realidad, que sería
esto que está en verde, y nos habla de una forma oculta de ser y una forma más que se muestra, ¿no? La cara que se muestra. O sea, en bastantes trabajos de esa época vemos esas dos caras. Él señala o hace hincapié en varios trabajos en las dos caras, ¿no? La cara que mostramos y la cara que ocultamos. Según avanza la década de los 70, encontramos ya trabajos donde comienza a plasmar su interrogante vital más importante, que lo acompañará hasta el final de su vida, que es quiénes somos los seres humanos y cuál es el sentido de nuestra existencia o de la presencia del hombre en la vida. Entonces, así encontramos en los años 70 pinturas donde vemos que existe el hombre en una imagen más pequeñita, enfrentado al entorno que parece ser que le supera, o con interrogantes, ¿no? Entonces, como ejemplo, aquí arriba y abajo del año 73, o El hombre y la tierra del año 72, también Hombre solitario del año 72, es decir, un hombre pequeño enfrentado al universo que es amplio, ¿no? Y también en La incógnita del año 74, donde vemos una imagen muy pequeñita de un hombre enfrentado a un laberinto muy grande que podría representar pues la parte mental de la realidad humana, sobre todo acentuado por este cubo que hay al final de la estampa y que nos habla de que el hombre está de alguna manera enfrentado a muchos interrogantes vitales, pero que también nos habla del laberinto de los pensamientos que pueden enturbiar esa realidad. Entonces, para finalizar este pequeño introducción, decimos que el grito en el año 1989 hacia el 90, pues consideramos que es el salto definitivo que él da hacia la abstracción. Hasta entonces, él va alternando obras que son más cercanas a lo figurativo y mezclándolas con obras abstractas, pero ya decididamente a partir de 1990 y esta obra, pues él da el salto definitivo hacia lo abstracto. Entonces, ahora vamos a hablar brevemente de algunos de los dibujos expuestos, porque no podemos hablar de todos porque no hay tiempo suficiente. Entonces, consideramos, como bien dijo Perla Gugiana, el ciclo de oro del dibujo lo hemos denominado así por la magnitud de la información que hemos hallado en esta serie, que dibujó a lo largo de unos 10 años aproximadamente, desde los 70 a 1980. Entonces, para su estudio he dividido dibujos donde él sobre todo utiliza de nuevo dos planos, el 2. El 2 es algo que está muy relacionado con la dualidad y la unidad. La dualidad sería esa situación en la que el hombre está enfrentado a lo otro o a sí mismo o a los otros, y la unidad es cuando el hombre se da cuenta de que todo es expresión de él y no hay dos sino uno. Entonces, en estas primeras etapas o obras del principio de su carrera, nos habla de este 2. Entonces, aquí hay varias obras que están expuestas como Por dentro, como Desprendimiento, como Dos fuerzas, que nos hablan de dos planos. Concretamente voy a detenerme un poquito más en Por dentro, del año 1974, porque me parece, junto a otra que voy a hablar seguidamente, me parecen dos obras muy interesantes. Sobre todo porque en esta, en Por dentro, él utiliza, además de los dos planos, el superior y el inferior, también utiliza la esfera o las formas circulares que son habituales en esta etapa, en la primera etapa, y también en la última. Y aquí he puesto un ejemplo, Últimos signos 11 del año 2003, que sería la cuarta etapa en la que hemos clasificado su trabajo. También utiliza mucho el círculo. El círculo o la esfera en términos simbólicos pues nos acerca al hombre o a la totalidad, a lo sagrado, al infinito, a Dios, a la conciencia creadora. Entonces, si analizamos este dibujo desde la perspectiva de lo sagrado, podemos ver que en el plano inferior
la Tierra, ¿no?, enfrentada al cielo, que es donde está la esfera. En la parte inferior podría hacer referencia al hombre. Y la parte superior, donde está la esfera, que además está abierta y nos muestra unos gráficos similares a lo que están abajo, es como si quisiera decirnos que el hombre es manifestación de eso sagrado. Si lo vemos como que la esfera es el hombre, pues también podría ser como que el hombre tiene una apariencia, pero por dentro es necesario que investigue porque tiene otra, ¿no? Aparentemente todos podemos ser iguales, pero internamente tenemos una materia que desconocemos. Entonces, también en la parte de abajo del dibujo vemos de nuevo un camino que divide dos planos, el izquierdo y el derecho. Entonces, allí podría hacer referencia a la parte interna del ser humano, a los enfrentamientos, a los polos opuestos, que al final han de llegar a la unidad, que sería la esfera que se encuentra en la parte superior. Este es otro dibujo, mundos. De nuevo tenemos dos planos, pero aquí llama la atención la presencia, que también es habitual en su trabajo de la cuarta etapa, de las pirámides. Concretamente vemos 3 pirámides, la más alejada en el horizonte, pero luego hay dos pirámides más en la parte de abajo del gráfico. Entonces, y también vemos la esfera. Entonces, la esfera como símbolo de lo sagrado, de la unidad de Dios, y en el plano inferior vemos 2 círculos enfrentados que podrían aludir a la personalidad, a los pensamientos, que son siempre representados como laberintos, y las 3 pirámides como el símbolo de la búsqueda de Dios, la trascendencia o la búsqueda de la verdad, que sería lo que en principio él también está buscando. Y traigo para comparar esta pequeña obra que ya hemos hablado, Incógnita, que les he hablado un poquito más arriba, donde lo mismo hay el laberinto, el hombre en pequeño, el laberinto y los pensamientos que encierran o que dificultan el poder acceder a un estado pleno. Esta es una imagen de una obra del 2001, que sería de la cuarta etapa, donde también vemos 3 pirámides y una más grande. Lo traigo simplemente a colación para ir introduciéndonos también un poquito más en la simbología que utiliza él. En esta obra, sin título, podemos ver también de nuevo los círculos. En este caso, el círculo central, que nos llama a la reflexión, pudiendo interpretarse como que el núcleo centro creador emana lo creado, ¿no? Y entonces son estos semicírculos que vemos pues arriba, abajo y a la izquierda. Entonces, también podríamos ver como que esta obra también nos habla de lo sagrado y de la creación. Hemos encontrado recientemente esta pintura, este óleo. Pido disculpas porque las fotografías de las que disponemos no son las mejores, pero aquí podemos ver una similitud en esta obra a la que acabamos de comentar, y es del año 75. Es que está sin título, que acabamos de comentar, no poseemos datos técnicos ni siquiera de fechas, pero por esta podemos darnos cuenta que hacia el año 75 está haciendo este tipo de gráficos. Después pasamos a una serie que nosotros disponemos de 3, no sabemos si ha habido más, si hubo más, que son imágenes donde vemos una cierta similitud, como si fueran relojes de arena, ¿no? Entonces, en este caso, de nuevo, si observamos la figura en desarrollo, podemos ver un hombrecito muy pequeñito dentro de una esfera y después de un cubo. Y eso hace referencia, de nuevo, a los pensamientos y a que encierran y ahogan al hombre. Por otra parte, también podría hacer referencia a la forma a un gran reloj de arena y hablarnos del tiempo y de la necesidad de centrarnos en el instante como, digamos, único referente, ¿no? Todo nace y todo muere en el instante, y es la única certeza de la que disponemos. Surgente también es similar a la anterior, pero aquí hace más referencia a Sánchez Kelly a
el rostro. En el rostro podemos ver divisiones y marcas que podrían, digamos, hacer referencia a la toma de contacto con otros o a la toma de contacto de la persona, del individuo con el entorno. También a que podemos comunicarnos a través de gestos, de palabras. Y también, por otra parte, de nuevo, vemos el laberinto que se encuentra en la parte inferior del gráfico, que podría hacer referencia a que los pensamientos, si solo vivimos desde los pensamientos, pues no podemos concluir, no podemos llegar a una conclusión válida, porque los pensamientos nos pueden confundir, nos ahogan y nos encierran. Entonces, por lo tanto, concluimos en esta primera revisión de los dibujos que nos está hablando sobre todo de la mente y de la necesidad de la meditación como único camino válido para encontrar respuestas. Después hay una serie de dibujos que son como más simbólicos y que no distinguen estos dos planos, sino que están simplemente centrados en un mismo plano, como Despertar Universos y otro que no tenemos título. Aquí tenemos algunos otros ejemplos más que también están en la exposición. Aquí también tenemos unos cuantos más y nos vamos a detener concretamente en uno, en partícula interior. Porque de partícula interior en el año 76 encontramos dos referencias importantes, que son Microvisión en óleo, Microvisión y Microcosmos. Entonces, ambos, bueno, los tres tienen en común que nos habla sobre la necesidad de centrar la mirada mucho más en el interior. Y concretamente, en Microcosmos, si buscamos en el diccionario de la Real Academia, la definición quiere decir ser o entidad concebidos como imagen o reflejo del universo, o también hay otra definición que dice el hombre concebido como resumen completo del universo. Por lo tanto, de nuevo hace referencia Sánchez Queda a la necesidad de buscar las respuestas en nuestro interior y no en el exterior. Posteriormente tenemos estas imágenes que introduce rostros, y entonces las he unido para comentar, y concretamente vamos a comentar dos, que sería Hombre del Espacio y Universo. Hombre del Espacio posee en la zona superior, sobre todo del torso, unas formas circulares muy similares a el gráfico Universo. Entonces, a la vez la figura está rodeada de mucha nebulosa y gris. Entonces, eso hace referencia o podría hacer referencia a espacios necesitados de información o desarrollo dentro de nosotros, y que si no logramos encontrar esas respuestas dentro de nosotros y hacer ese viaje hacia nuestro interior, y por eso la figura es un poco cadavérica, pues nos perderemos en la maraña de dudas y todo lo que está fuera, que le rodea a la figura, que es gris, pues nos puede confundir, ¿no? Y que por lo tanto reafirma la tesis de que él está diciéndonos que busquemos en el interior las respuestas. Y finalmente, Seres Humanos, del año 77, es una obra singular donde vemos dos rostros unidos de nuevo. Hace referencia al dos, a la dualidad, a dos caras también podría ser que tenemos, y que vamos evolucionando o cambiando. En el dibujo se ven unas marcas que podrían hacer referencia al paso del tiempo. Entonces, a la transformación que la persona o el ser humano puede albergar dentro de sí. Pero más allá, en la base vemos un círculo que de nuevo nos habla del todo, de la unidad, de Dios, de la conciencia creadora, y de que al margen de, podría ser una referencia, que al margen de los cambios y de las formas de ser distintas, pues lo que permanece es la esencia. Y bueno, con esto cerraría mi intervención, y a partir de ahora, que no quiero extenderme más, pues estoy abierta a las preguntas que me quieran decir, y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, excelente, Perla y Claudia. Abrimos este espacio para quienes tengan dudas, hacer intervención, consultas. En lo particular, por ejemplo, me gustaría hacer una primera intervención
que es cuál piensan que ustedes dos, digamos, cuál piensan que es el futuro de estas obras dentro de 20, 30 años, pensando en el arte contemporáneo, cómo relacionan. Ustedes siempre están hablando, digamos, de que Sánchez Kelly llevaba un trabajo con anticipación que hoy podemos vislumbrar que quizás en ese contexto de elaboración, que estamos hablando de los años 70 y 80, acá en Resistencia todavía no era algo de gran impacto y recién lo empezamos a ver a partir de este siglo. Claudia contesta y después yo. Vale. Yo creo que el mensaje que esconde o que está de fondo en toda la obra de él es el camino a la esencia. Ese camino es un recorrido individual, especial, y creo que según está el estado de la humanidad y del mundo en este momento, no se está dirigiendo precisamente hacia ese interior y hacia esa búsqueda de respuestas. Entonces, por lo tanto, creo que estamos lejos de que esto sea algo popular, sino que se tiene que dar sobre todo énfasis a este mensaje porque creemos que si seguimos en esta dinámica de evolución vamos hacia la destrucción. Entonces creo que él se adelantó a su tiempo y desde temprana edad y desde hace muchos años está llamando nuestra atención sobre la necesidad de buscar las respuestas en el interior, de que el ser humano vuelva a sus raíces esenciales y que encuentre dentro de sí lo verdadero y no en el mundo exterior, que es como ahora mismo, según es la dinámica que estamos llevando, parece ser que es lo que hay que hacer, ¿no? El culto al cuerpo, a las posesiones, tenemos que dirigirnos como objetivo siempre a lo externo. Y todo siempre es hacia afuera y nada es hacia adentro y sobre todo tampoco hay herramientas, creo que no se disponen de herramientas suficientes para meterse en ese interior. Entonces él está ya llamándonos a la reflexión en el sentido de que busquemos a través de la meditación eso y en obras posteriores nos va dando herramientas, sobre todo en los años 90 y en la última etapa. Sí, yo quiero contribuir a lo que acaba de decir Claudia, de que la obra de Sánchez Kelly es atemporal y es universal, porque habla del interior del ser humano, por sobre todo. El ser humano está en un proceso de evolución, pero aún no ha alcanzado el estatus que le corresponde por naturaleza, que es encontrar la esencia, para que alcance esa plenitud y encuentre su verdadera identidad. El ser humano hoy está perdido, está vacío por dentro, busca afuera y huye de sí mismo. Y ese proceso o ese procedimiento no está llevando más que a la destrucción del ser humano. Nuestra naturaleza, nuestra verdadera esencia está dentro de cada uno. Y esa naturaleza es atemporal y es universal. Por eso creo en la permanencia dentro de 20, 30 años, no estaré allí para comprobar que esta obra seguirá vigente, quizás no técnicamente, pero su mensaje trascendente sí permanecerá, porque hace a la naturaleza esencial del ser humano. Sánchez Kelly tuvo una preocupación toda su vida, que es buscar la verdad y el sentido de la vida. El ser humano hoy está perdido y por eso esta obra es importante. Por eso nuestra preocupación de Claudia y de mí de divulgar, para que él sea una guía, para que cada cual encuentre un camino que no está fuera, sino está dentro. Cada vez fuera es más difícil, más complejo, incluso cruel para el ser humano. El ser humano solo, si busca dentro de sí y crea sus bases firmes, podrá evitar sucumbir a los embates de la vida, de lo material. Hay alguien que pregunta cuántas son, José pregunta cuántas son las obras de Sánchez Kelly. Claudia.
¿Cuántas son las obras? No hemos podido catalogar la totalidad. Llevamos años estudiando y todavía no he llegado al final. Por eso es por lo que tengo que tener más tiempo y dedicación para poder llegar a contabilizarlas y sobre todo a estudiarlas. No quiero soltar las obras si no las clasifico, porque creo que en este momento soy la única que dispone de toda la documentación necesaria para poder encauzar ese trabajo. Creo que ahora mismo no hay nadie que tenga todo ese material disponible y bueno, pues yo creo que hay más de 2.000 obras, creo, pero no estoy segura. Este es un trabajo, ¿no es cierto?, de investigación muy profunda, porque no es solamente rastrear todas las obras que tienen ustedes en su posición, sino también las donaciones, los museos, los centros de arte, colecciones privadas, donde podrían llegar a estar obras que quizás hay registro como no, porque tengamos en cuenta que pensando unos años atrás no había tanta conciencia de lo que hoy nosotros llamamos el inventariado, todo el tema legal, los registros. Recién ahora estamos, nosotros como museo incluso estamos trabajando aún en eso, entonces se entiende también que ese tipo de formación en ese contexto unos años atrás era como bastante difícil de poder coordinar y los pasa a muchos artistas de época también eso, que justamente se acercan al museo a consultar cuántas obras tenemos, porque están tratando de llevar un número, pero se escapa de las manos. Sí, que yo disponga, he dicho ese número, evidentemente que hay más, evidentemente. Lo que sí también digo es que siendo que crecí desde muy pequeña viendo las obras de mi padre, por lo menos desde que yo nací, tengo identificadas desde los años 60 sus obras, porque estaban colgadas en mi casa desde que yo era pequeña. Entonces yo crecí viendo la evolución de mi padre. Sé cuándo pintó, por ejemplo, estos dibujos, porque yo le vi pintar muchos de ellos. Tenía 8 años cuando le veía dibujar esta serie. No lo entendía, evidentemente, pero las anteriores que también he visto en la casa de mi abuela, en la casa de mi tía, en mi casa. Entonces tengo identificadas por lo menos las etapas. Entonces, eso es importante a la hora de poder clasificar. Si de repente aparece una obra que es de los 80, yo la reconozco, porque forma parte de esa época y porque con él me quedaron testimonios de obras de cada etapa. Entonces, salvo que sean muy anteriores a los años 60, ahí ya me perdería un poco, pero sí que es verdad que nos quedaron representaciones de obras y entonces puedo reconocer de qué época es. También por la firma de mi padre cambió varias veces de firma, entonces por la firma también identifico de qué época es. Lo que pasa es que también es verdad que hay algunas obras que no están firmadas, entonces se tiene que recurrir a otro tipo de símbolos o de signos que lo identifiquen, pero bueno, es una labor, como digo, ardua. Y aquí hay una pregunta que me dice Carla: buenas noches, ¿ustedes creen el despertar de su obra tiene que ver con su despertar humano o como artista? Bueno, contesto yo primero. Sí. Bueno, de lo que yo conocí a mi padre, entiendo que mi padre, esto es una opinión, evidentemente, entiendo que en mi padre había como dos seres, el que era el humano, que era mi padre o el ex marido de mi madre, y el artista. Entonces, cuando mi padre pintaba, entraba como en una especie de concentración mística, como él mismo dice ahí, en esa frase, y entonces creo que él era algo mucho más grande que una persona. Que él fuera consciente de esa capacidad, de esa dualidad, no me queda claro. Él tenía, por conversaciones que he mantenido con él sí tenía dudas acerca de, a veces me decía, ¿por qué pinto esto? O ¿por qué?
me sale esto, ¿no? O por qué he cambiado de repente de registro. Porque si se estudia la obra de él, hay muchos saltos en su obra. Estos dibujos son como una especie de isla en un mar. No hay otros igual. No se repitieron. Está la serie Mensajes en el año 90, no se repitieron. Hay una serie Marionetas en los 80, a finales de los 70, 80, no se repitieron. Es decir, que es un artista que ha ido, ese cuadro que está detrás en mi casa en Madrid, como ese cuadro hay una serie y no hay más. Ese cuadro es de los años 80 por el tipo de rostro y por el tipo de simbolismo, entonces no hay más. De eso hizo una serie y tampoco hay más. Es decir, que es un artista que ha ido dando muchos saltos que en apariencia, cuando yo era más joven y no me había puesto a estudiar esto, no tenían mucho que ver. Yo me preguntaba por qué daba estos saltos, pero una vez que él ya no estuvo y yo recuperé todas las obras y me puse a estudiarlas, vi que tienen un sentido increíble. No sé si quieres contestar. Claudia, la verdad que es muy valorable tu trabajo que hiciste desde que comenzaste. O sea, en parte entras a contestar lo que te iba a preguntar. En un principio dijiste de que cuando eras pequeña vos veías este proceso del dibujo, sobre todo en tus 7, 8 años, y entrabas a verlo dibujar simplemente, sin comprender el mensaje que estaba dentro de cada obra, ¿no? ¿Qué te motivó luego, que después dijiste cuando él ya no estaba, hiciste toda una recopilación de sus obras y cuál fue el momento preciso o por qué te llevó a analizar cada obra de él, puesto que el mensaje de cada obra que es subjetivo en cuanto a cada espectador, ¿no? A que vos plasmes esa explicación subjetiva tuya, personal, y a la explicación tan concreta que das desde el título de cada obra, desde la técnica, desde el mensaje, pero ya más allá de los elementos compositivos de cada obra. ¿Qué te llevó, digamos, a interiorizarte plenamente en cada obra de tu padre? Bueno, yo contestaré y después mi madre, fue un encargo de mi madre. Fue un encargo de mi madre. Sí, un buen día me dijo, necesito que escribas algo sobre tu padre. Y no sabía por qué muy bien. Y entonces yo, que soy una hija muy complaciente, con los dos, he sido muy complaciente, pues dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces, pues ya disponía de muchísimas fotografías, más de 1000, y dije, bueno, pues las voy a ordenar por tiempos. Y entonces cogí una muestra de los 60, una de los 70, unos 80, 2000, 2000, y empecé a analizar, porque sí que es verdad, yo tengo un libro publicado sobre símbolos. Entonces, digamos que soy una estudiosa de los símbolos, de los colores, de las formas, y entonces lo analicé desde esa perspectiva, de la perspectiva simbólica, de cómo están situadas las posiciones en los cuadros y los colores. Y fue cuando hice esta serie, que corresponde al primer libro, Mística y Símbolo, y fue cuando nos dimos cuenta de que tenían un correlato, de que eran increíblemente, que cada una tenía un sentido, que una era la base de la siguiente, y de que había un orden real. El orden cronológico es un orden que tiene mucho sentido. Entonces fue ahí cuando nos dimos cuenta de lo que teníamos entre manos, y ya entonces, pues decididamente nos sumergimos de lleno, porque yo escribo, tengo bastantes libros publicados sobre autoconocimiento, sobre metafísica, sobre autoayuda, y entonces me atrapó el comprobar que mi primer libro, El camino hacia nuestra verdadera esencia, que logré que mi padre lo tuviera antes de partir, pues se corresponde casi con esa historia que descubrí en los símbolos ocultos de su trabajo. Entonces comprendí que mi vida y la suya tenían un sentido importante. Y entonces, claro, despertó en mí yo ya era su primera
su primera admiradora y ya sentía pasión por su trabajo sin entenderlo muy bien, pero reconozco que eso me ha llevado a apasionarme de lleno y a dedicar, yo creo que mi vida hasta el final, a investigar cada partícula que pueda investigar sobre la obra de él y plasmarla y dejarla si puedo. Y ahora mi madre. Impresionante tu trabajo, Claudia. Realmente felicitaciones. Impresionante. Gracias, no sé si mi madre quiere añadir algo. Bueno, es tanto lo que hemos dicho, no ahora en este conversatorio, pero lo que venimos diciendo hace tanto tiempo, que fue para nosotros un gran descubrimiento la lectura que hizo Claudia del significado oculto de los símbolos de la pintura de Sánchez Kelly. No habíamos conocido ese aspecto hasta después de su fallecimiento. Siempre hemos admirado el aspecto formal, digamos, de la obra. Yo toda mi vida aquí en España, que llevo 40 años, mis casas son como un museo porque exponen entre 60 y 70 de sus pinturas, están a la vista como si fuera un museo. Siempre, siempre admiré la obra, pero mucho más cuando descubrió Claudia el mensaje oculto que se encuentra en cada símbolo de su obra. Y hay una unidad con la visión que tiene Claudia de la vida y del mundo con la de su padre. Ella habla y su padre plasma en gráficos. Y los dos tienen una conjunción, una unidad, una complementación tan importante. Y mi función es la de divulgación, esa de apoyar y divulgar para que esta obra se conozca. Esa es mi función. Yo tengo admiración por los dos, por Claudia y por su padre. Y tenemos otra persona que está ausente, que también ha hecho la música del vídeo, que es mi hijo y hijo de Sánchez Kelly, Fernando Sánchez. Él compuso la obra, la música que acompaña al vídeo. Es decir, es una familia de creadores. Dicen que el fruto no cae muy lejos del árbol, así que seguramente también todo eso habrá intervenido, esto de criarse, de rodearse en contexto de arte, de producción, sí, de pensar más allá de este plano material, digamos, para aludir a todo eso, lo que es la imaginación y la creatividad. Y ahí preguntan también si piensan que se tomó más valor desde su muerte y en qué año falleció Óscar Sánchez. Mi padre falleció en el 2011, pues dentro de poco se cumple el aniversario, el 30 de mayo. No creo que mi padre en vida obtuvo muchísimo reconocimiento y muchos premios, y sobre todo pues por parte de la universidad, de sus alumnos, de la gente que aprendió con él. Creo que tuvo muchísimo cariño, respaldo a lo largo de los años. Y bueno, nosotros creo que lo que estamos pretendiendo ahora es que se conozca desde una dimensión distinta a la que él potenció en vida su obra. Creemos que lo que tiene que permanecer no es tanto el artista en sí, sino su obra y su mensaje. Y es lo que tal vez en aquella época no se tenía del todo identificado. No obstante, yo he encontrado, bueno, y mi madre también, hemos encontrado documentos, por ejemplo, de Marino Santamaría, que ella escribía sobre la obra de mi padre en algún catálogo, y de Miriam Romagnoli, que también fue su pareja y también escribió sobre su obra, y coincidimos pasados los años al recopilar esa información que teníamos guardada. Cuando yo empecé a escribir sobre él y empecé a buscar documentación,
vi que coincidía con la visión de estos dos expertos en arte mucho más que yo. Y bueno, eso también me da la pauta de que no estoy desencaminada en cómo estoy enfocando la interpretación de su obra, porque hay otros expertos que lo han dicho antes. Bien, si alguien tiene alguna pregunta más, este es el momento, si no vamos cerrando este conversatorio. La verdad que muy interesante también esta parte de preguntas, porque también vemos el interés hacia dónde va. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo quisiera, Gabriela, aprovechar esta oportunidad para agradecer al MUBA, agradecerte a ti, al presidente, el apoyo que hemos recibido para montar la exposición El Despertar, que no fue fácil desde la distancia, y agradecer esta participación de los que hoy nos acompañan, tanto en Argentina como aquí en España, y nada más, nuestro agradecimiento y nuestro cariño. Bueno, nosotros también como museo estamos agradecidos, no solamente por la predisposición, porque obviamente trabajar a distancia es un doble trabajo entre la comunicación, las distintas formas de ser y estar en cuanto al arte, en un contexto europeo y en un contexto regional del Chaco y argentino. Pero verdaderamente pienso que este es el inicio de muchas cosas, así que seguramente ya se replicarán en un futuro más proyectos como este conversatorio, como la exposición, que bueno, que dejarán su huella más adelante. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y los esperamos en el museo de lunes a viernes por la mañana y por la tarde.